Anamnesis, liturgia que se hace vida. Bienvenidos hermanos a un nuevo capítulo en esta serie de Anamnesis, liturgia que se hace vida, sobre la espiritualidad eucarística. Hoy nos adentraremos en un tema muy interesante: Eucaristía e Iglesia. Anamnesis, liturgia que se hace vida. En el programa anterior estuvimos reflexionando un poco acerca de los testimonios tanto del Nuevo Testamento como de San Pablo, de los Evangelios como de San Pablo. Y ya en ese programa yo les decía, para nosotros los católicos es muy importante, es fundamental, para seguir sintiéndonos católicos, mirar al testimonio, escuchar el testimonio de nuestros primeros cristianos, para preguntarles ustedes cómo interpretaron este texto en concreto, ustedes cómo interpretaron este acontecimiento en concreto que a nosotros nos resulta tal vez un poco sombrío. Muchos hermanos no católicos afirman que la Iglesia se ha inventado todo esto de la Eucaristía porque no existe esa expresión en el Nuevo Testamento, como no existe tampoco la expresión Santa Misa, ya que es un término latino. Sin embargo, cuando nos vamos hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles y concretamente capítulo 2, versículo 42, el autor nos dice que esos primeros cristianos perseveraban unidos en la escucha de la palabra, en la escucha de los apóstoles y en la fracción del pan. Cuando nos vamos a los testimonios más antiguos del modo como se celebraba la Eucaristía, nos damos cuenta que coincide con esos datos que nos ofrece un mártir muy importante del siglo II llamado San Justino. En esa época la Eucaristía, lo que conocemos ahora como Eucaristía, no tenía ese nombre, era conocido simple y sencillamente como fracción del pan, que consistía básicamente en la escucha de algunos textos seleccionados del Antiguo Testamento, o en la medida que los años fueron pasando y se fueron haciendo conocidas las cartas de los apóstoles y los evangelios, fueron incorporando también con sumo respeto la lectura de esos textos, acompañados por las interpretaciones de los apóstoles que los ayudaban a vivir, los exhortaban a vivir el contenido fundamental, profundo y religioso de esos textos. Y posteriormente nos encontramos con lo que llamamos nosotros la consagración, que consistía fundamentalmente en que los fieles acercaban al presidente el pan y el vino, él pronunciaba sobre ellos la oración de bendición según lo inspiraba y lo permitía el Espíritu, y posteriormente los diáconos repartían entre los asistentes el pan que ellos designan pan eucaristizado. Ese verbo ni siquiera existía en su idioma. El verbo eucaristizar no existía, pero lo utilizaban esos primeros cristianos para indicar el pan sobre el cual el sacerdote había pronunciado la acción de gracias. Escuchemos el testimonio de San Justino, como les decía, un mártir de mediados del siglo II. Dice él: este alimento es llamado por nosotros Eucaristía. A ninguno le es permitido comer de él, sino a quien cree ser verdadero lo que nosotros enseñamos. Ha sido bautizado con el bautismo de la remisión de los pecados y de la regeneración, y vive como Cristo manda. Aquí vemos un contacto explícito con el texto de Pablo que analizábamos la semana pasada, cuando escuchábamos de él decir que no deberíamos acercarnos, primero, sin revisar la conciencia, y segundo, sin ver en ese pan que vamos a comer, del cual vamos a formar parte, el cuerpo de Cristo. Y continúa San Justino: porque nosotros no comemos estas cosas como si fueran pan y bebida vulgares, sino de la misma manera como Cristo nuestro Salvador, por medio del Verbo de Dios, tomó carne y sangre, así también el alimento hecho eucarístico mediante la palabra que viene de Él, alimento de que nuestra sangre y carne se nutren con vistas a la transformación, es, según nos lo han enseñado, la carne y la sangre de Jesucristo encarnado.
Aquí podemos ver cómo ya transcurridos apenas unos cuantos años después de la enseñanza apostólica, esas primeras comunidades cristianas ya habían comprendido lo que significaba el discurso del pan de vida de Juan 6, lo que significaba el testimonio que los apóstoles mismos habían dado de lo que había ocurrido mientras celebraban la última Pascua con su Señor, es decir, el contenido profundo, el sentido de esas palabras: cuantas veces hagan esto, háganlo en memoria mía. Hay muchos testimonios a lo largo de la historia de la Iglesia que nos permiten ver ese papel fundamental que la Eucaristía desempeñaba en las comunidades cristianas. Preguntémonos por qué razón esos primeros cristianos perseveraban unidos en la oración, en la escucha de las enseñanzas y en la fracción del pan. Preguntémonos por qué esas comunidades empezaron a verse a sí mismas no como células u órganos desarticulados, sino que empezaron a verse como miembros de un cuerpo mucho más grande, del cual ellos eran células vivas. San Agustín, en el siglo IV, llegaría a referirse a la Eucaristía como el misterio de unidad y el vínculo de la caridad y de la paz. Si San Pablo nos dice que nosotros los bautizados formamos un solo cuerpo por el bautismo, debemos ser conscientes que lo que hace que esos vínculos de unidad sean auténticos, sean verdaderos, es precisamente Cristo viviendo en nosotros, que es el que nos enseña el verdadero amor. El amor que hace referencia no a aquel sentimiento que busca su propia complacencia y su propio interés, sino un amor sacrificado. Si en la Eucaristía, en la Santa Misa, nosotros celebramos, renovamos incruentamente, actualizamos memorialmente el sacrificio de Cristo en la cruz, participar de él, participar de ese sacrificio, hace también que cada uno de nosotros vaya aprendiendo, vaya comprendiendo lo que significa tener una espiritualidad eucarística, o en las palabras de los teólogos Auner y Ratzinger, tener una espiritualidad sacrificial. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando empezamos a tocar el tema del sacerdocio bautismal y del sacerdocio ministerial, veíamos cómo el sacerdocio propio de los bautizados tiene unas características muy peculiares, y eso hace que los laicos, es decir, que ustedes, puedan ofrecer también como verdaderos sacerdotes sacrificios espirituales. Preguntémonos entonces, partiendo de nuestra espiritualidad eucarística, ¿cuáles son los sacrificios que yo continuamente estoy ofreciendo a Dios? Cuando estamos hablando de esos vínculos de caridad, yo estoy seguro que en muchas ocasiones tendremos que dar un paso adelante y otras veces un paso atrás. No en cuanto a una especie de retroceso en determinado proceso, no, sino en que me refiero a que en ocasiones es necesario aprender a ceder un poco, es necesario aprender a sacrificarse por el otro. Si yo en las relaciones que tengo con mis hermanos siempre pretendo ser el que tenga la razón, siempre pretendo ganar, nunca voy a poder crear auténticos lazos de comunión. Es necesario aprender también a sacrificarme, es necesario también aprender a morir. Son muchos los testimonios, hermanos, como les decía hace un momento, que la Iglesia primitiva nos ofrece y a través de los cuales podemos ratificar ese lugar tan importante, tan valioso que la Eucaristía tenía para la primera comunidad cristiana. Si somos tan católicos como ellos, no nos puede dar igual ir al culto eucarístico, ir a la celebración eucarística en la que Cristo se entrega de nuevo por nosotros, o irnos simplemente a un culto de una comunidad no católica. Para nosotros es muy importante sentir que formamos parte de un único cuerpo, un cuerpo que no ha sido diseccionado a lo largo de la historia, un cuerpo que no ha nacido hace 30 o 40 años. Para nosotros es fundamental sentir que estamos llevando a cabo, cuando nos reunimos como asamblea, lo mismo que llevaron a cabo nuestros cristianos en el siglo X, en el siglo V, en el siglo III, en el siglo II. Que lo que fue válido para ellos sigue siendo válido para nosotros. Lo que fue valioso y santo para ellos sigue también siendo valioso y santo para nosotros. El Concilio Vaticano II reflexionó también profundamente sobre la Eucaristía y nos enseñó que la Eucaristía viene a ser para nosotros uno de los sacramentos fundamentales
De hecho, si es el sacramento del bautismo el que nos permite tener acceso a toda la vida cristiana, el que nos permite entrar en comunión con el Padre, es el sacramento de la Eucaristía el que nos permite permanecer. Y ese verbo se nos tiene que quedar hoy entre el pecho y la espalda. Es esa permanencia la que nos hace realmente cristianos. Es esa permanencia la que nos permite comprender lo que es verdaderamente el amor. Es esa permanencia de Cristo inmolado la que nos permite reinterpretar de manera siempre nueva nuestra propia historia. Nos veremos la próxima semana, a partir de la cual ya empezaremos a analizar desde el plano de la espiritualidad litúrgica cada uno de los momentos celebrativos de la Eucaristía. Que el Señor nos conceda durante esta semana su amor y su paz. Anamnesis, liturgia que se hace vida.